Bien, señores, ante todo, muy buenas tardes. Empezamos esta nueva semana, el día de hoy, lunes 14 de septiembre, para aprender una sesión más en referencia a este módulo de Excel. ¿Ok? Eh, el tema en mención va a ser todo lo referente a operadores. Vamos a explicar de qué se trata este tema para hacer también una cuestión práctica conjuntamente con ustedes. ¿Ok? Voy a compartir mi pantalla de mi equipo. Muy bien, esperando unos momentos, por favor. Bien, a ver, ahorita, un ratito. Ok, estamos aquí en mi pantalla de mi equipo con el tema en referencia. La sección de clases número 4, relación de operadores u operadores. No sé si visualizan los contenidos, la señora María Jesús visualiza. No, Zoom, por favor. ¿Me podrá? Ahí, ahí, Dale zoom a tu pantalla del teléfono, María Jesús. No se ahí, puede, no se Sí puede. se ahí, ahí puede, ve. sí se puede, Ahí, así, ahí. así con tu yema Ya, Ah, de sí, dedo, ahí sí ya veo. Ahí sí sí ya se ya, veo. puede. bien. Está la señora Celia también con nosotros, buenas tardes. Y Magda Virán, que también es alumno de este grupo. Bien, operadores. ¿Qué son operadores, profesor, en Excel? Son símbolos que nos permiten realizar diferentes operaciones. El Excel o Excel ejecuta o utiliza estos operadores en las fórmulas para relacionar todo tipo de datos que se encuentran en una hoja de cálculo. ¿Ya? En una hoja de cálculo. Estos especifican el tipo de cálculo que se desea realizar con los elementos o la interacción a través de una fórmula. ¿Ok? Bien. En la clasificación de operadores existen operadores aritméticos, operadores de relación, operadores de texto y operadores de referencia. Estos operadores, profesor, se utilizan muy a menudo en la sintaxis de una fórmula al hallar una resultante. Sí. Por ejemplo, los operadores aritméticos. Son todos aquellos que permiten realizar operaciones matemáticas, lo que vimos como ejemplo anterior. Tenemos una columna operador, símbolo y significado. Operador suma, suma expresiones numéricas. Operador diferencia, resta expresiones numéricas. Operador producto, multiplica expresiones numéricas. División o slash, divide expresiones numéricas. Porcentaje, expresa un número en signos porcentuales. Potencia, que es el circunflejo, eleva la potencia de una expresión numérica. Operadores matemáticos u operadores aritméticos en la sintaxis de una fórmula. Vamos con operadores de relación. Los operadores de relación permiten comparar dos o más expresiones y dar como resultado un valor lógico, es decir, verdadero o falso. Estos operadores de relación mayormente trabajan con lo que es funciones lógicas que utilizan criterios o condicionales. Entre ellas tenemos menor que, menor o igual a, mayor o igual que y diferente de. ¿Ok? Sigamos. Operadores de texto. Los operadores de texto se utilizan mayormente en expresiones o valores textuales para unir o unificar como una expresión única. Por ejemplo, lo que ven acá, el operador del concatenar, que es la I comercial, y lo tenemos en la parte superior del bloque alfanumérico, específicamente cuando pulsamos la tecla Shift y el número 7 de la parte alfanumérica, nos da este operador llamado concatenación. Un ejemplo práctico. En la columna fila 1 en dicha celda yo tengo la palabra Microsoft, entre comillas. En la columna fila 2 de dicha celda tengo la palabra Excel. Si yo quiero unir en una celda ambos valores, por ejemplo en A3, digitaré igual, en este caso la expresión del valor, que es A1, la unión, que es el concatenar como símbolo o expresión como operador,
y A2 que viene a ser el otro valor. Y entonces yo voy a leer ahí Microsoft Excel en una sola celda. Eso lo vamos a ver cuando estemos en funciones de texto. ¿Ok? Continuamos. Operadores de referencia. Los operadores de referencia identifican celdas o grupos de celdas en una hoja de cálculo. Estos especifican en qué celda se debe buscar los que se desea utilizar en una fórmula. Y esto lo vemos muy a menudo en las concepciones de los rangos establecidos por columna o por fila. Por ejemplo, los dos puntos. Se llama dos puntos a un rango que hace referencia a todas las celdas especificadas que van desde un inicio hasta un final. Por ejemplo, sumar las edades de los alumnos que están en una columna. Puede ser desde la columna A fila 2 hasta la columna A fila 10. Y ese es un rango. Si es por columna. Si es por fila, dirá, suma las ventas totales de los vendedores por meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre. Entonces, si mi vendedor está por fila, sería, por ejemplo, A2, 2 puntos, G2. Y eso sería una expresión por rango en filas. Un ejemplo que lo vamos a ver más adelante. Si los valores de la celda A2, A3 y A4 son 5, 7 y 9, está haciendo uso de las posiciones de los valores por columna en una misma columna en diferentes filas. Si sumamos igual suma, paréntesis o argumento A2, 2 puntos A4, el resultado será 21. 5 más 7, 12. Más 9, 21. La coma, punto y coma. Estos operadores hacen referencia a solo celdas específicas. También se le conoce dentro de un argumento, de una función, como separadores de argumentos. Ejemplo, si los valores de las celdas que están en A3, A4 y A5, B1, C, 7, son 1, 3, 5, 4 y 10 respectivamente, el resultado de estos valores en una función suma será igual suma, paréntesis, B1, A3, A5, C7, cerro paréntesis. ¿Por qué coma, profesor? Porque como es un operador que hace referencia a las posiciones de valores no justamente en un rango, será su totalidad o la suma de estas 20. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en ejemplos prácticos. Muy bien, profesor. En esta tabla tengo la prioridad de los operadores. ¿Qué es prioridad de los operadores, profesor? El Excel, como una hoja de cálculo y un libro de trabajo que tiene por criterio establecido en su concepción el análisis del resultado o el proceso de llegar a un resultado, tiene que ver mucho con la prioridad de los operadores. Dice ahí, los operadores se ejecutan de acuerdo a la siguiente prioridad. Si hay operadores con la misma prioridad, el Excel evalúa los operadores de izquierda a derecha, por ejemplo. Su primera prioridad cuando se ejecuta el cálculo de una fórmula o del argumento de una función es el paréntesis. Se ejecuta en primer lugar todo lo que está dentro del paréntesis. Por ejemplo, yo tengo igual, paréntesis, A1 más A2 más A3, cierro paréntesis, divido entre 3, o sea, slash 3, lo primero que va a hacer el Excel es ejecutar de izquierda a derecha las expresiones que encuentra dentro de la sintaxis de una fórmula, en este caso específico. Hace lo del paréntesis y ese resultado luego lo compara, o en este caso resulta un resultado subtotal para hallar el resultado total. Entonces, los paréntesis son los primeros que se ejecutan en una fórmula, si tengo expresiones de valores en celdas, o del argumento de una función. La segunda prioridad son los dos puntos. Si encuentra un paréntesis con un rango, que viene a ser los dos puntos, lo va a ejecutar inicialmente y luego lo demás. Estoy hablando de jerarquía al momento del proceso del cálculo que realiza. Si encuentra
una coma o un punto y coma como separadores de argumentos, también que hacen referencia a la unión y o referencia de celdas, también realiza en ese proceso de jerarquía la solución para hallar un resultante. El espacio intersección, luego le sigue el porcentaje, la exponenciación o potencia, multiplicación y división, suma y resta o diferencia, la concatenación y los operadores relacionales. Esa es una jerarquía que se ha establecido por defecto en la concepción que tiene el Excel como un programa que adopta no solo valores dentro de sus celdas, sino las expresiones para llegar a los resultados que uno desea obtener. ¿Ok? Bien, profesor. Esta teoría se les va a enviar a ustedes como parte del manejo de su conocimiento de esta sesión. Pero vamos a realizar una actividad práctica en esta otra hoja que he rotulado, ejercicios propuestos. Por ejemplo, vamos a aumentar el zoom, acercando nuestra vista de la hoja de cálculo y tenemos ahí actividad. Se tiene las siguientes tablas de datos. A, se pide hallar los resultados correspondientes y B, interactuar con lo aprendido en la sesión de clases. Es decir, el objetivo es interactuar en base a las expresiones de la sintaxis de una fórmula o de una función utilizando los operadores de manera conveniente. Bien, tengo una tabla aquí con un título que se llama Operaciones Matemáticas Básicas. Y tenemos una tabla que tiene una matriz desde la columna A, fila 9, hasta la columna E, fila 12, donde ustedes observan una columna suma, resta, multiplicación, división y potencia, y los valores que tiene cada columna, las expresiones según los valores ubicados. Bien, con una fórmula vamos a hallar la sumatoria correspondiente de estos valores. Hemos dicho que para poder, profesor, editar la expresión de una fórmula, lo puedo hacer vía la tecla de función F2 o también interactuando desde la barra de fórmula. Estoy posicionado en la columna fila 12 para hallar la sumatoria de estos dos valores. Entonces aquí estoy trabajando con la barra de fórmula, donde interactuaré con el signo igual, que es el indicador de referencia donde se inicia todo proceso de la sintaxis de una fórmula o de una función con sus argumentos. Entonces colocaré ahí el valor 50 que está posicionado ¿dónde? A 10. Luego sumo, operador aritmético, y luego con el otro valor, a 11. Observen que estoy dando un clic porque el Excel es muy práctico ya que se posiciona según los valores que vas a interactuar. Igual a 10 más a 11, Enter. Y mi valor me da 200. Ojo, he dicho en el tutorial del capítulo 2 que cuando ustedes interactúan con ya la resultante, en la celda referente, donde te has posicionado, en la barra de fórmulas aparece la sintaxis o la expresión hallada. ¿Sí? Entonces, ahí hemos hecho un cálculo en referencia a la suma. Vamos a ubicarnos, profesor, y usted dijo la tecla de función F5. ¿Para qué se utiliza? Para posicionarme en la celda referente. Quiero ir a la columna B, fila 12, en dicha celda. Tecla de función F5, me aparece el cuadro de diálogo, y automáticamente pulso F, nombre de columna, y 5, número de fila. B, columna B, fila 12. Claro, B10. Sí, porque F5 es el atajo para ingresar al cuadro de diálogo. Entonces, ¿dónde estoy ubicado? En la columna B, fila 12, para hallar la resultante de la resta. Si yo hago o pulso la tecla de función F2, me permite editar la fórmula
o la expresión de la fórmula en dicha celda. ¿Es necesario hacer esto? No siempre. Puede ser de frente el signo igual, como indicador. Ahora estoy interactuando vía la celda. ¿Qué expresión voy a restar? B10. Ahora estoy digitando o editando. Menos B11. Y al dar Enter, aparece la resultante. Otra manera, ya ando interactuando con la barra de fórmula. Ahora me posiciono en la columna C, fila 12 de dicha celda. Y ahora me pide multiplicar. Indicador de referencia igual, expresión del valor según su posición, C10, asterisco, quieren hacer el operador referente, C11. Enter, y me da la resultante. Y ahora me voy a la columna división. Vamos a hacerlo de esta manera. Igual, solo doy un clic en el valor, automáticamente por defecto coloca la posición de la celda, slash, que es el operador de división, y luego doy un clic en el siguiente valor. Divide el valor que está posicionado en D10 con el valor posicionado en D11. Enter, y me da la resultante. Y por último, la potencia. Si han tenido problemas algunos en hallar el circunflejo, si no lo tienen en sus teclados y no sale con el código ASCII, que es raro que debe salir, por ejemplo, si yo en este momento quiero insertar el símbolo, me voy a insertar. De la cinta de opciones, el grupo texto, la opción símbolo. Cuando doy un clic se va a aperturar un cuadro de diálogo. Y por defecto aquí tengo el circunflejo. Y acá me dice el código de carácter, porque está en ASCII decimal, o sea, al 94. Pero si no quiero utilizar esto, ya seleccioné el símbolo, insertar y luego cerrar. ¿Por qué, profesor? Porque si yo hago esto, está inactiva la opción que no me permite insertar, pues. Y eso te pasó a ti, Max, porque no Sí, profe. aparece, entonces te dije, retira el igual, Sí. y la opción símbolo se apertura. Y en este caso seleccionas el circunflejo, insertar y cerrar, y luego antepones el igual. Perdón. Entonces ya insertaste el carácter circunflejo. Y ahora solamente haces esto. Y luego te posicionas con el cursor para, en este caso, llevar a la potencia o base 3, que es 20. 20 por 20 por 20. Al dar Enter me sale la cantidad resuelta de esta operación. ¿Te das cuenta? O se dan cuenta, perdón. Entonces aquí tenemos como prioridad el ejercicio o la ejecución de los operadores matemáticos en referencia al cálculo de estos valores simples que son operaciones matemáticas básicas a través de los operadores aritméticos. ¿Ok? Bueno, ahora ustedes van a resolver esto de acá. Es una tabla que tiene por nombre registro de alumnos, donde especifica las columnas alumno, edad, talla en centímetros y peso en kilogramos. Aquí van a hallar por nombre de función, no por fórmula. ¿Y por qué no por fórmula, profesor? Porque no van a estar colocando B16 más B17 más B18, entonces vamos a asumir nombres de funciones. Entonces me voy a posicionar en la columna B, fila 28. Recuerden, el rango establecido es por columna. Como estoy pintando, es por columna, no es por fila. Entonces, me voy a posicionar en la columna B, fila 28. A ver, pregunto. Con la tecla de función F5, ¿qué debo hacer? Cualquiera participa.
Quiero posicionarme en la columna B, fila 28. ¿Qué hacemos? Sin manipular las direccionales o el clic del mouse. A ver, pueden activar sus audios los que quieran participar. Belén, Celia, Max, María Jesús, Pepe, Samamé. A ver. ¿Ninguno? Señora María Jesús. Señor Pepe. F5, profe. La tecla de función F5. Sí, Y F5. luego, Sería la palabra suma, ¿no? ¿O no? no, en este caso posición de celda, columna B, fila 28. 28. Y ese Profe, una consulta. Cuando uno hace F5, ¿sale el cuadro de diálogo al medio? Sí, ¿no? sí, porque por defecto va a aparecer en esa ubicación. ¿Ya? Y bien, una vez posicionada en la columna B, fila 28, para hallar, en este caso se pide la sumatoria de las edades de los alumnos. Por eso dice referencia de celda B28. ¿Cómo hago para sumar estas cantidades? Pueden participar. ¿Solo estás tú, Max, en el aula o están todos? No, pero o sea, ahí se suma, o sea, se suma el total, ¿no, profe? De todas las celdas, pero o sea, sería B16, dos puntos, B27, ¿no? Cierra paréntesis. ¿Pero qué te faltó allí? Claro, chip igual, igual. El igual, el indicador de Igual, referencia. sí, igual, ya, igual, B12, no, perdón, B16, ¿Ya? A ver, vamos a hacerte caso. B16. B16, no, pero paréntesis no es así, ¿no? No, Y a ver, vamos a asumir que paréntesis. apertura estos paréntesis. B16, B16, dos puntos, dos puntos. B27. B27. Y cierro paréntesis. Sí, cierre paréntesis y enter. ¿Qué te ha Ah, faltado pues ahí, no. Max? ¿Qué te ha faltado ahí? La palabra suma. Ah, entonces, tienes que decirme, profesor, la función suma. Suma, la palabra, claro, la función suma. Y de esta manera, cuando das enter, la Sí, sumatoria de las edades es la cantidad que vemos en este momento. claro. Sí, ¿Ya? profe, pero eso del F5 no entiendo tanto, profe. F5, Por ¿para qué se aplica? O ejemplo, sea, para... yo estoy, vamos a asumir que estoy por acá, por ejemplo. Estás bien abajo. Imagino que estás muy abajo. Entonces, si yo pulso la tecla de función F5, me aparecerá el cuadro de diálogo para ubicarme o posicionarme en la celda donde quiero estar. Entonces, yo digo, columna C, fila 28. Cuando yo doy a aceptar con clic o enter, me lleva a la posición de la celda. Aquí estoy. Ya. ¿Ya? Para eso se utiliza. Como una Y abreviatura con teclado. La otra manera, manera, profe, vamos a asumir, vamos a hacer esto, por ejemplo. Por ejemplo, estoy en la última columna de la fila 14. Quiero irme a la columna B, a la columna C, fila 28. Cuadro de nombres. Un clic. C, 28. Enter. Y me lleva nuevamente a la celda en referencia. ¿Ves? Esta es la interacción de los elementos del libro de trabajo. En este caso específico, cuadro de nombres. Y o también utilizar el atajo F5 para poder posicionarte en el
en la celda correspondiente. Bien, ahora se dice, hallar el promedio de las tallas de los alumnos. A ver, ya que no sea más. Otro alumno que quiera participar. Celia, Belén. Se pone igual A ver, igual, ¿qué más, Belén? promedio. El nombre de la función promedio. Luego, Paréntesis. paréntesis de apertura, de rango. 6. De 16, aunque Belén puede hacer esto. Sombreando. ¿Arrastra? Claro. ¿Por qué arrastro, profesor? Porque justamente estoy visualizando en la columna en mi tabla que hace referencia al rango de C16 2.C27. Es una manera también de manipulación con el botón izquierdo del mouse, pulsando, manteniendo pulsado y arrastrando. Y tú ves que se ha pintado con líneas punteadas el rango correspondiente para ya no editar. Entonces, Belén me dice, profesor, cierra el paréntesis. Entonces, al dar Enter, indica el promedio de las tallas de los alumnos en referencia. Bueno, son alumnos pequeños, pues, no son alumnos adultos. ¿Ya? Hay otra manera, profesor, de hallar el promedio, porque Belén lo ha hecho muy bien. Que no sea con función promedio. ¿Cómo podría ser? Vamos a borrar. A ver. Que no sea la función promedio. 1 por 1 sería, profe. No es la idea uno por uno. Si yo hago esto, indicador de referencia, función suma, ahí tengo que interactuar con su argumento. Primero el 16 y 27. Claro, el rango, 16 y 27. Ajá. cierro el paréntesis, ¿y qué más? Porque solamente Slash. estoy, Promedio, ¿no? Promedio dijo, ¿no? claro, el slash o el operador de división. Claro. Y luego, Promedio. No, ok, ya pues, no estoy promedio trabajando. ya no es. La cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, No, 9, es el claro. total. 12, profe. ¿Cuánto? ¿Cuánto Es el será, total. Celia? Entre 12, pues. Entre 12, correcto, porque Claro, sí estoy está bien, claro. sumando, Claro, la 16. cantidad. las tallas de los alumnos, pero como estoy utilizando la función suma, tengo que utilizar el Claro. operador de división. ¿Y entre cuántos Slash. alumnos? 12. Entre 12. De Entre Joel y Luciano, pues. Y me da el mismo resultado. Pues este caso Ya. no es que Belén lo ha hecho mal, Belén lo ha hecho muy bien, solo que utilizó la función promedio, que Sí. solamente especificando el rango, te haya el promedio correspondiente. En este caso ya no hemos utilizado la función promedio, sino la función suma, Suma. donde establece el rango dividido entre la cantidad de alumnos. Muy bien. Claro, Ahora estoy posicionado en la columna de fila 28. Columna de fila 28 y quiero también establecer el promedio de los pesos de dichos alumnos. Entonces, ¿qué hacemos? Indicador, en este caso la función promedio, que si quieres no le editas todo, buscas acá en una lista o menú o pestaña, doble clic y por defecto ya se activa el nombre de función sin editar todo completamente. Como profesor, por ejemplo, he puesto la palabra P, RO, y ahí busco promedio. Doble clic y se establece ya el nombre con el paréntesis de argumento. Lo que hago luego es sombrear los valores de la columna peso y luego paréntesis de cierre del argumento. Enter. Y tengo ahí 34 como resultado. ¿Ok? A ver. Lo que estamos haciendo, señores, es el uso de, en este caso, de la ejecución de la expresión de una fórmula, aquí, como ven, como la expresión de una función.
pero interactuando los operadores en referencia. Suma, resta, división, multiplicación, producto, exponente, y aparte los dos puntos que se está haciendo como uso de un rango de valores desde un inicio hasta un final. ¿Correcto? Muy bien, continuamos.